Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo sobre el trastorno de la personalidad narcisista. Hoy vamos a tratar de ver cuáles son las causas de esa ira narcisista. Bueno, hace relativamente poco hice un vídeo hablando sobre la ira narcisista. Te dejaré el link por aquí arriba, pero hoy lo que vamos a ver es cuáles son esas causas de la ira narcisista. Sé que como buena persona empática que eres, lo que necesitas es respuestas, necesitas información, necesitas comprender por qué se ha portado así contigo, qué es lo que ha pasado para que te trate de esta manera. Y todo eso es lo que trataremos en este canal, además de proporcionarte todas las herramientas necesarias para que dispongas de toda la información posible para evitar caer en las fauces de este tipo de vampiros emocionales en un futuro. Antes de seguir con el vídeo, quiero que entiendas una cosa. Cuando te explique las causas de la ira narcisista, quiero pedirte un favor. Y es que, como sé que eres una persona empática, no quiero que empatices con ellos. Solo quiero que entiendas cuáles son estas causas sin tratar de justificar su comportamiento. Lo que te ha hecho no tiene justificación ninguna. Así que quédate en este vídeo solo para obtener información, no para justificar lo que te ha hecho. Una persona narcisista solo se preocupa por sí mismo, carece totalmente de empatía para preocuparse por los demás y ponerse en el lugar de otros, llegando incluso a realizar técnicas de manipulación para conseguir su propio beneficio. La rabia o la ira narcisista se desencadenan cuando la persona con este trastorno percibe que está siendo atacado, sea realidad o no, por otra persona. Por tanto, para entender la ira narcisista es necesario que entendamos todos los aspectos y comportamientos que subyacen a este tipo de trastorno. Aunque existen distintos tipos de trastorno de la personalidad narcisista y diferentes niveles dentro de cada uno de ellos, podemos decir que, en términos generales, todos se caracterizan por egocentrismo, ausencia total de empatía y un ego exacerbado que en realidad lo que esconde es una autoestima muy baja. El ego de una persona narcisista es francamente muy débil. De ahí que baste un pequeño roce para que esta persona se sienta dolida y amenazada. De ahí que pueda experimentar que cualquier mirada sea vista como una burla, que un gesto pueda ser visto como un desprecio o cualquier comentario que hagamos puede ser interpretado por esta persona como una humillación. Por tanto, si queremos saber cuál es el origen de la ira narcisista, tenemos que remontarnos a tres causas principales. La primera causa sería la imagen frágil de sí mismos. Tras este sentimiento de grandeza y superioridad que demuestran a los demás, se esconde una autoestima que está literalmente en la mierda. Se odian, no se quieren, no se aguantan. De ahí que traten de vivir parasitando a otras personas. Detrás de la gran mayoría de los narcisistas se esconden grandes traumas que no están superados y van arrastrando a lo largo del tiempo, como una larga infancia, el desapego por parte de los progenitores o una familia disfuncional. En lugar de enfrentar este trauma, lo que hacen es crear una enorme coraza alrededor de ellos para evitar volver a sentirse humillados, abusados, utilizados y desprestigiados. De ahí que traten de hacer a otras personas sentirse más pequeñas y tener el control sobre ellas para evitar volver a sufrir lo que sufrieron en su día. Por tanto, lo único que hacen es engordar continuamente esa coraza que les protege. Por tanto, la ira narcisista puede desarrollarse cuando alguien, queriendo o sin querer, eche leña al fuego sobre esa herida que llevan tiempo arrastrando, sea real o no, pero bajo la percepción que ellos tienen de poder sentirse atacados. Para evitar que esta coraza se rompa y nadie se atreva ni siquiera a hacer una pequeña fisura por la que poder colarse en su interior, los narcisistas sacan toda la artillería pesada que tienen para jugársela a un todo o nada en el que seguir reafirmando su poder sobre ti. De ahí
que se desencadene esa enorme ira narcisista cuando les critica, les juzga, les haga un comentario que ellos puedan ver como una crítica, aunque sea algo constructivo, y cargan toda esa ira contra ti. Cuando otros observan y señalan el fallo del narcisista, la abrumadora sensación de vergüenza que experimentan hace que se genere una reacción tremendamente violenta contra el que ellos perciben es el autor de esta acusación de fracaso contra ellos. La segunda causa de la ira narcisista sería la supervivencia del ego, de ese ego exacerbado del que te hablé anteriormente. Ese ego que les ha costado tantísimo tiempo, trabajo y esfuerzo seguir alimentándolo, engordándolo y manteniéndolo firme para que llegues tú con una crítica o un consejo a tratar de destruirlo o menospreciarlo. La forma que tienen de engordar el ego es, por ejemplo, con tus reacciones, tanto si te enfadas, como si te alegras, como si les dices lo bueno que son en la cama, como si dicen algo y ven que pones una mirada de cabreo, con cualquier emoción que emane de una reacción hacia ellos, de la atención que le pones, de la admiración. El ego se engorda no únicamente con emociones positivas, también con emociones negativas, cuando te hacen sentir ansiedad, cuando te hacen sentir celos, cuando te hacen sentir rabia por triangular con otras personas. Todo eso les ayuda a engordar este ego. Por tanto, cuando un narcisista no recibe toda esa atención o admiración que quiere, estalla porque le estamos quitando todo aquello que más quiere, lo que más necesita, el refuerzo para seguir nutriendo ese ego. En una relación íntima, cuando el narcisista percibe a su amante, pareja o compañero como una persona incrédula que es incapaz de ver a la maravillosa persona que tiene delante, esto hace que estalle, entre en cólera y se desate la ira o rabia narcisista. La tercera causa de la ira narcisista sería el miedo. Todo lo anterior podríamos resumirlo en realidad a esta causa, al miedo. Un narcisista esconde un verdadero pánico a que sea descubierta la fragilidad que esconde detrás de esa máscara de superioridad, a que podamos acceder a ese trauma o herida interna que lleva años y años arrastrando, y el miedo a poder sentirse vulnerable. Tienen verdadero miedo y pánico a ser descubiertos como seres vacíos, sin ninguna vida propia, sin personalidad propia, sin absolutamente nada valioso que aportar a la sociedad en la que vive. Tienen miedo a que alguien les baje del pedestal, a que alguien les arrebate su reino, a que alguien se coloque en el trono que consideran que únicamente debe llevar su nombre. De ahí que sean relativamente violentos tanto en sus comportamientos como en su hiriente vocabulario cuando alguien trata de acceder a su herida más íntima. La ira narcisista puede desencadenarse desde una forma violenta y muy al descubierto, o puede ser de una forma pasivo-agresiva y mantenida a lo largo del tiempo. Esta última es la más peligrosa. En vídeos posteriores trataremos la ira o la rabia pasivo-agresiva, que es la que hacen un verdadero abuso psicológico para la víctima que es presa de este tipo de manipulación. La forma más clara de ira narcisista es quizá la más conocida, donde se incluirían golpes, insultos, críticas, etc. La segunda forma o pasivo-agresiva es muchísimo más peligrosa incluso a largo plazo que la primera. En ella se incluiría el dejar de hablar a una persona, ignorarla, bloquearla, hacer una campaña de difamación contra ella, serle infiel con otras personas, etc. También cabe destacar que en el caso de las personas narcisistas, a diferencia de las personas normales o emocionalmente sanas, en la que la ira suele desencadenarse a medida que un suceso se va repitiendo a lo largo del tiempo y en repetidas ocasiones. Y en primer lugar, la gente solemos disgustarnos, posteriormente entramos en un periodo de ansiedad, luego nos enfadamos y posteriormente, cuando ya esto no tiene solución, entramos en una ira. En el caso del narcisista, la mecha que hace explotar todo puede producirse en un acontecimiento únicamente aislado, sin que sea algo repetido en el tiempo. Y no suele ser de una manera gradual, sino que
estallan de repente. Eso es lo que les diferencia de las personas emocionalmente sanas. La ira narcisista es una de las peores reacciones que podemos experimentar por parte de los narcisistas. Bueno, quiero que me comentes en los comentarios si tú también has sufrido en alguna situación la ira narcisista, cómo te ocurrió, qué lo desencadenó y demás. Veremos más adelante sobre todo la ira pasivo-agresiva, que creo que es importante que la conozcáis. Sin más, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, que te suscribas al canal, que lo compartas para que esto llegue al mayor número de personas y puedan detectar a este tipo de vampiros emocionales. Y nada, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, sigue luchando, mucha fuerza y te mando un besazo. Hasta pronto.